Hacemos esto. Ajá. Y compartimos la pantalla. Y volvemos a compartirla. Ayer la vimos y hoy no era muy importante, pero sí, gracias por decirme eso. Sí. Y a los otros les voy a dar cocos por no decirme. Saben que cuando doy clase en salón, a veces estoy y habla y según yo paso diapositivas y cuando volteo no está la pantalla o no está el, el- el proyector encendido y no hablan tampoco. Hablen, por favor, sean proactivos. Entonces, en nuestro cromatógrafo siempre tiene que tener una fase móvil, ujú, que es un líquido. Ujú. ¿Por qué se va? Una fase móvil. Oh, que las arañas pintas. ¿Qué pasa? Mi compu tiene actividad este, propia. Entonces tenemos aquí el eluyente, que es un líquido que debe estar desgasificado desde antes, sin ningún soluto ahí que pueda tapar el sistema. Debe haber un desgasificador en línea para quitar el gas y que no haya no se formen burbujas interiores por los cambios de temperatura o presión que se dan dentro del sistema, una bomba que es un sistema que empuja el líquido hacia adelante, una zona de inyección de la muestra que esté en línea perfectamente y que no deje salir la presión, ni el líquido, ni la muestra, la columna que tiene que estar en un termostato, o sea, con una temperatura constante, ya sea caliente de 60 grados, de 50, de 30 a 25 a 20, o algunas veces se puede buscar una temperatura de 4 grados o 6 grados centígrados para que lo que se pase por la columna no reaccione. Y después un detector que generalmente es de ultravioleta, que está conectado a una computadora, y un sistema de drenaje o de colección de fracciones, ¿sí? Entonces, así va a ser siempre un HPLC y generalmente los, el- los sistemas de cromatografía de presión baja tienen el mismo diseño, nada más que digamos que la tecnología no requiere tanta precisión ni tanto sello. Ujú. Entonces, la cromatografía líquida tiene muchas ventajas que separa mejor, permite análisis por lotes de muchos componentes, o sea, tener más componentes en la mezcla y además, como todo generalmente está automatizado, hay un sistema de manejo de muestras que solito puede inyectar, es un pequeño robot que selecciona viales y podemos inyectar hasta 100 o más muestras y dejarlo toda la noche, y un sistema de recolección de residuos que puede, lo que no tenga proteínas, mandar a un frasco y cada uno de los picos que salga los puede ir mandando a un tubo especial y entonces tenemos un colector de fracciones que puede ser por picos o por tiempo de retención. Su capacidad cuantitativa es alta, tiene mucha reproducibilidad y sus condiciones analíticas son relativamente moderadas, aunque generalmente el sistema, bueno, lo podemos hacer a que sea nativo. Muchas de sus técnicas son desnaturalizantes y ya no se recupera la funcionalidad de las proteínas, aunque muchas veces se recupera su estructura general, su estructura secundaria,
y algunas veces la terciaria no está tan bien, digamos que pierde algunas características de esa estructura terciaria y ya no recupera su actividad. Uh-huh. El HPLC se puede usar para analizar todo lo que esté soluble en agua y en solventes orgánicos, se puede analizar en todos los campos de la investigación biológica, de la industria farmacéutica, de la industria de alimentos. O sea, es una herramienta que se ha ganado su lugar tanto en el análisis como en la purificación. Este, entonces, las bombas, las bombas pueden ser de émbolo, que la vamos a ver bastante, después la jeringa y la de diafragma también son algunas. La de émbolo es un sistema como una jeringa, pero que está conectado a una entrada y a una salida al mismo tiempo de solvente. La de jeringa es lo mismo, pero se carga y después se está inyectando el solvente a una cierta velocidad y cuando se termina la jeringa hay que parar todo, rellenar la jeringa y volver a inyectar. Entonces, la jeringa generalmente tiene un volumen suficiente para una corrida o para muchas corridas, pero la computadora hace la cuenta para nunca quedarse a la mitad de una corrida. En cambio, el émbolo no necesita ser, las de émbolo no necesitan que calculemos eso porque si tenemos suficiente, bueno, podemos tener un frasco muy grande de solvente y mientras funcione el émbolo, pues está, y mientras haya en el solvente y podemos por fuera rellenar nuestro frasco, ¿no? Las de diafragma no las vamos a ver porque casi no se usan en HPLC. Entonces, este es lo más sencillo de un émbolo. Entonces, tenemos aquí el émbolo, que es esta parte de color metálico que está aquí y que se puede mover hacia adentro y hacia afuera. Tiene sellos para que esto sea al vacío y está conectado a un motor y una leva. La leva es un círculo que tiene este sistema de que está unido no en el centro del círculo, sino está excéntrico y entonces cuando se mueve, si está girando, cuando viene hacia abajo esto, empuja el émbolo. Aquí llega el máximo de empuje y después lo empieza a jalar. Entonces, lo que hace el motor que gira nada más, transforma ese movimiento en va y viene. Y el émbolo está conectado a una entrada con una válvula que cuando chupa, se sube esta esferita, ajá, abre la posibilidad de que entre el solvente, llena la cámara y cuando empieza a empujar, la esferita cae, o sea, cae y es empujada, cierra la entrada y empieza a empujar hacia la salida. Entonces, este es lo básico del émbolo, que tiene dos válvulas de retención, una que le sirve de entrada y otra de salida. Cuando chupa, cuando está succionando el solvente del reservorio principal, se cierra la válvula de salida y cuando lo empuja se abre la de salida y se cierra la de entrada. ¿Sí? Entonces, hay de que esta, por ejemplo, tiene dos cámaras. En la primera que vimos solamente tenía una cámara, uh-huh, esta cámara, ¿sí? Y esta otra que vimos acá tiene una cámara acá arriba, ajá, y otra cámara abajo. Entonces, esta funciona súper continuamente, porque cuando va hacia arriba, saca el líquido por aquí y llena por abajo a la izquierda.
Y cuando va hacia abajo, ajá, saca por aquí a la derecha y llena por aquí arriba a la izquierda, ¿sí? Entonces, este tipo de bomba de émbolo, pues no se siente tanto el pulso porque solamente es un instante, ¿sí? Un instante que puede ser una décima de segundo o una centésima de segundo, en lo que cambia el va y viene, el que va y viene del émbolo, donde puede haber un pequeño pulsito, pero esto con ingeniería se ha hecho que los pulsos vayan disminuyendo, ¿sí? Entonces podemos tener bombas en paralelo, bombas de serie y eso fue lo que vimos de bombas. Ahora, los sistemas de la fase móvil pueden ser isocráticos, o sea que tengamos una sola concentración y el eluyente es constante, o de gradiente, en donde vamos cambiando la concentración de nuestro solvente y tenemos dos tipos de formadores de gradientes, los de alta presión y los de baja presión. ¿Para qué queremos un gradiente si con el modo isocrático se pueden hacer todas las cosas? Bueno, vimos que cuando hacemos una corrida isocrática de una mezcla de componentes en metanol agua 6 a 4, podemos tener un grupo de sustancias que se separan perfectamente bien. Después, un tiempo de espera, una cuarta sustancia y una quinta que ya estuvieron mucho tiempo en la columna y por eso mismo se diluyen en el solvente y el pico se hace mucho más ancho y chaparrito, ¿sí? Este se hace tan ancho y chaparrito que parece más bien una papa aplanada ahí, ¿sí? Entonces podemos cambiar a otro sistema isocrático, que es el de abajo, en donde tenemos metanol agua 8 a 2, o sea, lo hacemos más y menos polar el sistema, porque tenemos más alcohol, más metanol y menos agua. ¿Y qué sucede con esto? Pues la primera parte de nuestro cromatograma que estaba muy bien separada, ahora se separa, ya no se logra separar bonito. Sin embargo, la segunda parte del cromatograma que no estaba bonita, ahora se separa bien, ¿sí? Tenemos picos altos y esbeltos. Ajá. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ah, pues podemos hacer un gradiente, o sea, un cambio gradual de la concentración. Tenemos un gradiente de 30 a 95% de metanol y la misma mezcla, ¿sí? Entonces, y la misma columna. Entonces, hacemos que entre nuestra sustancia, se queda ahí y la empezamos a dejar salir poco a poco y vamos cambiando la polaridad del solvente de 30% de metanol hasta 95% en un tiempo definido y entonces ahora todos los picos quedan este, delgados y altos como nos gusta para tener una muy buena separación con muy buena resolución, o sea, resoluciones que todos los picos eh, este, que todos los valles estos lleguen prácticamente a la línea base antes de volver a subir en el nuevo pico y que los picos sean altos, delgados y simétricos, que no tengan una parte aquí como un hombro o como una cola que sea larga y sea larga y sea larga, ¿sí? Entonces, esto se hace, para esto se generaron los gradientes y los gradientes de presión alta, la mezcla, o sea, se tienen dos bombas, cada una puesta a una velocidad, eh, si queremos que esto sea el 50%, tienen la misma velocidad. Si queremos que esto tenga 25 y 75, pues se hace proporcionalmente. Entonces están enviando el solvente con presión alta a un mezclador y entra. Uh -huh.
Ese es el gradiente, el formador de gradientes de presión alta, ¿sí? Y el gradiente, pues aquí se hace, ¿no? Uh-huh. Más bien aquí, de aquí para acá es presión baja y de aquí para acá es presión alta. Y el gradiente de presión baja es, tenemos una unidad con válvulas que se abren y se cierran y pueden abrirse al 1%, 2, 5, 10, 50 o 100% y cerrar las otras proporcionalmente. Entonces tenemos un solo sistema de bomba en donde aquí tenemos las válvulas que hacen la mezcla de los solventes y después bueno, se hace una mezcla, pasa por la bomba y se vuelve a mezclar aquí. Uh-huh. Entonces esta unidad en donde está haciendo el gradiente no tiene una presión alta y solamente hasta pasar la bomba ya hay la presión alta, ¿sí? Y bueno, yo y mucha gente prefieren los de baja presión porque es más barato. Con una sola bomba se pueden controlar hasta 4 o 6 solventes diferentes y entonces el sistema es más barato, pero los dos tienen buena, buena reproducibilidad y son buenos para trabajar. Así es que, bueno, si ustedes están queriendo comprar un HPLC, les recomiendo que busquen uno de presión, de gradiente de presión baja, pero si ya está, no hay problema, los dos trabajan muy bien. Entonces, el desgasificador, el gas en el solvente causa problemas y sobre todo ruido en la línea base y la celda del detector, ¿sí? La línea base del detector. Y hay que desgasificarlo. La desgasificación puede ser en línea o en línea, como a la derecha, donde tenemos una cámara de vacío aquí, un tubo aquí, esta es la cámara de vacío, esta es una cajita nada más que tiene la bomba ahí adentro, la cámara de vacío, este es un tubo de una película polimérica que deja pasar el gas, pero no el líquido, entonces aquí se hace un vacío y está saliendo gas, nada más, y esta es la bomba que después lo saca a presión atmosférica, ni siquiera es como una bomba de pecera y hasta suena así como bomba de pecera. Entonces, de aquí sale nuestro líquido desgasificado. Tenemos otro sistema donde se purga con helio. Uh-huh. Hay burbujitas de helio que se burbujan en el líquido y esas burbujitas arrastran el aire, todos los demás gases que estuvieran ahí guardados. Y hay otro sistema que es más manual, más personal, en donde tomamos nuestro solvente y lo ponemos en un quitasato, le ponemos una bomba de vacío y lo agitamos con una mosca o con una tina de sonicación. Este sistema, dependiendo de la temperatura, nos puede durar 2 o 3 horas, pero si hace frío, o sea, si está a menos de 20 grados el laboratorio, se propicia que se disuelva gas en el solvente. Entonces hay que estarlo desgasificando cada 2 o 3 horas. Si se trabaja a temperatura arriba de 25 grados, la desgasificación ya no es tanto problema porque no hay, el gas se empieza a salir casi completamente del agua. Este, Muy bien, entonces hasta aquí llegamos ayer y hoy vamos a ver los inyectores. Uh-huh. Los inyectores. La unidad de inyección o inyector, ¿sí? Debe tener ciertos requisitos. Primero, que no quede muestra en el inyector, ¿sí? Si de repente hacen una inyección y hacen otra inyección y le sale contaminada con la anterior, su inyector o parte del sistema de inyección
no está trabajando bien, hay que mandarlo revisar. Ujú. Después, debe de poder hacer que nuestra muestra no se diluya dentro del inyector, porque si se diluye, entonces nuestra banda de muestra se amplía y en lugar de tener picos delgados y altos, vamos a tener picos chaparros y gordos. Y a nadie le gustan los chaparros y gordos. Siempre tienen que estar altos y delgaditos. ¿Sí? También deberíamos poder ajustar libremente el volumen de inyección, que se pierda, que más bien que no se pierda nuestra muestra, pérdida mínima de muestra, y debe ser de alta resistencia a la presión del solvente y por tanto que sea durable. Entonces, casi todas las marcas comerciales tienen todos estos, cubren con los requisitos mínimos, ¿sí? Entonces, el inyector es esto. Ujú. Es una pieza de metal, ujú, que tiene adentro tubitos. Ajá. Por ejemplo, aquí esta es la posición de carga. Ujú. Este es la manivela. Aquí tenemos la manivela. Este es negrito y se puede girar como si fuera hacia enfrente o hacia arriba. Enfrente, ¿sí? Y queda así, así, pero por enfrente. Y llega aquí y se puede regresar. Así, ¿sí? Entonces, cuando está en la posición de carga, en esta zona podemos meter una aguja con una jeringa. La aguja generalmente es más larga, de lo que son las agujas, y las jeringas generalmente es una jeringa que se le llama Hamilton, que es de vidrio y que está a veces con una grabada con una escala, no en mililitros, sino en décimas de mililitro o a veces hasta centésimas de mililitro, y aquí adentro lo que cabe es una varillita de acero muy delgadita y redonda que sirve de émbolo, ¿sí? Entonces entra aquí, ujú, y si nosotros ponemos algo, entra por aquí, baja y se ocupa esta parte, ¿sí? Este tubo que está aquí, ujú, que conecta esta parte con otra parte de acá arriba. Ujú. Este tubito que yo marqué aquí en rojo se le llama el bucle. Ajá. Y puede ser de un volumen pequeño, por ejemplo, este es muy pequeñito, si tuviéramos uno así, serían tal vez 10 microlitros, pero puede ser que el bucle venga aquí y dé una, dos, tres, cuatro, cinco vueltas y se conecte. Entonces puede ser de 10 microlitros, de 40, de 50, de 100, de 500 microlitros, y los bucles se pueden quitar. O sea, aquí esto generalmente con el dedo o con o sea, con la mano, y si está muy duro con un trapito, lo agarran y se desatornilla, y el bucle a veces viene con una etiqueta que dice 5 microlitros, ajá, o 10 microlitros, ya vienen los bucles prehechos, ¿no? Entonces podemos poner aquí en el bucle nuestra muestra, ajá, y entonces vean aquí, ujú, hay una entrada que viene de la bomba y va a la columna, ujú. Y lo que acabamos de hacer es, aquí vendría nuestra inyección, ajá, entra por aquí, ajá, sale por acá y llena el bucle, ajá, para, para evitar cualquier cosa. Bueno, el bucle estaría aquí lleno, pero si nos pasamos, podemos, aquí tiene una salida que va a la basura o a algún lugar donde se recolecta la muestra. Entonces, al momento de cargar el bucle, podemos pasar mucho volumen y podemos lavar el bucle primero con el solvente, después poner nuestra muestra y llenar el bucle con
nuestra muestra, ¿sí? Y del otro lado, la bomba está ajá, haciendo pasar el amortiguador a la columna. En HPLC, la columna, bueno, todas las cromatografías, la columna debe estar caminando, o sea, en flujo y de preferencia inyectar la muestra al mismo flujo. Si está abierta y bueno, la ponemos así como la que vimos en el video de hace 2 días, pues no importa tanto, pero sí es mejor cuando la inyección es continua, entonces los picos de separación son mucho más fáciles, ¿sí? Entonces, la posición de inyección es esta que está abajo. Entonces, lo giramos estaba hacia arriba, lo giramos hacia abajo y entonces cambia, ¿sí? Cambia la posición. O sea, esto parece que no cambió, pero lo que cambió fue lo de acá arriba. Entonces, vean cómo ahora entra, está aquí nuestro chonchito, y ahora sale hacia algún lado, ¿sí? El bucle queda aquí, y entonces vamos a ver qué pasa. De la bomba entra, sale y vean cómo ahora va a empujar lo que estaba en el bucle, o sea, lo metimos para acá y ahora lo va a meter de reversa, ¿sí? O sea, la bomba va a empujar nuestra muestra de reversa, ajá, va a pasar por el bucle, va a entrar otra vez por este mismo hoyito, pero ahora la válvula ya giró y ahora la salida es hacia la columna. ¿Sí ven? Entonces, este sistema es muy sencillo y muy complejo, ¿sí? O sea, son varias mangueritas y lo más complejo es el sistema de válvulas que gira y conecta unas entradas con unas salidas en una posición y otras entradas con otras salidas en otra posición, ¿sí? ¿Alguna pregunta de este sistema de inyección? Pues la mayoría de los inyectores manuales son, así como se llama Reodin de 6 puertos, ¿sí? Ah, entonces aquí está otra vez con flechitas, el sistema que les expliqué hace rato para que lo puedan analizar con menos solamente ya la parte de cómo varía el flujo, ¿sí? De la bomba a la columna, ajá, y el bucle está aislado. Y aquí de la bomba pasa por el bucle y sale a la columna, y entonces, entonces la parte de la inyección, que sería aquí, ajá, entra y en lugar de irse al loop, va aquí y se va a el drenaje, ¿sí? Aquí esto está medio raro, ya vi. Hay que separarlo un poquito para que pongamos la entrada y la salida bien en la parte de la derecha. Este, entonces, con este mismo sistema de bucle, hay varios métodos de inyección. Entonces, podemos medir nuestra muestra con la jeringa, ¿sí? Es decir, yo quiero inyectar 5 microlitros, ¿sí? De muestra. Entonces, debemos tener un bucle que sea al menos de 10 microlitros, ¿sí? O más. Cuando mucho, uh-huh,
Cuando mucho, bueno, que sea menos de la mitad del volumen del bucle, ¿sí? O sea, que nada más se inyecte una parte, ¿sí? Y entonces vamos a tener ahí un volumen que sí queremos. Entonces, lavamos nuestro bucle, ¿sí? Que esté lleno de solvente. Después medimos nuestra muestra, 5 microlitros, 10, pero que sea menos de la mitad del bucle. Uh-huh, y que nosotros, para que quede exactamente ese volumen y pueda ser repetible, ¿sí? Entonces ponemos 5 en un bucle de 10 y después le decimos que inyecte. Va a empujarlo con solvente limpio, pero esos 5 microlitros van a entrar a la columna y vamos a separarlo. Y si inyectamos siempre igual, ¿sí? Con el bucle, midiendo con la jeringa, la repetitividad del tamaño de picos y de otras cosas será muy alta. Entonces podemos hacer cosas cuantitativas, ¿sí? Otro método es medir con el bucle. O sea, también si el bucle dice 5 microlitros o 10, podemos medir. Pero en este sistema de medir con el bucle, ajá, tenemos que meter al bucle al menos 3 veces el volumen del bucle, uh-huh, para quitar todo lo que no sea nuestra muestra y dejar sobrantes de los dos lados para que cuando se inyecte, realmente se inyecte el volumen completo del bucle. Uh-huh. Esto es importante, algunas gentes no le hacen caso, pero si están haciendo cosas cuantitativas, ¿sí? Es muy importante que se inyecte, ya sea midiendo con jeringa, menos de la mitad del bucle, o si van a medir con el bucle, que cada vez inyecten 3 veces el volumen del bucle para que quede completamente llenito. Si queremos nada más poner el mismo volumen del bucle, o sea, si nuestro bucle es de 10 microlitros y le metemos 10 microlitros, la posibilidad de que en las orillitas se haya diluido y que haya cambios, o sea, cambios en la concentración real de lo que estamos metiendo, entonces es alta, ¿no? Es alta y entonces perdemos esa capacidad de cuantificar rápidamente y bien, ¿sí? Bueno, entonces, eh, vean, el muestreador automático, ¿sí? De inyección es muy parecido al del bucle, ¿sí? Nada más que esta jeringuita que está aquí, uh-huh, está unida a un robot y primero va y toma la muestra y la inyecta como si fuera una persona en la zona de inyección, ajá, pero eh, ¿sí? Carga el bucle y después cuando se inyecta, pues se mueve ¿cómo se llama? La válvula y en la inyección se va a la basura, ¿sí? Y esto ya va a la columna, ¿sí ven? Ajá. Entonces, en la carga se llena el loop, o bueno, no se llena el loop o no se llena. O sea, los inyectores automáticos tienen un bucle bastante grande y entonces siempre inyectan midiendo con con la jeringa. Ajá. Y pues son muy buenos. Y es un carrusel donde la jeringa pasa de uno a otro, toma el volumen que le dijimos de inyectar, pasa, lo inyecta, y cuando termina esa corrida va otra vez al siguiente muestra y la va a inyectar, cargando y el aparato inyecta automáticamente. Uh-huh. Hay veces
que necesitamos que nuestra muestra está muy diluida y que vamos a hacer una, ¿cómo se llama? Una intercambio iónico. Podemos decirle que en la aguja se meta en nuestro vial de muestra y que inyecte toda la muestra, que se va a quedar, la columna va a servir como retenedor de la muestra y concentrador. Entonces, también se puede decirle al HPLC que haga una inyección con volumen total que puede ser mucho más grande que cualquier bucle. ¿Sí? Eh, Preguntas acerca de los inyectores. No, bueno, gracias. Entonces vamos a ver un poquito de hornos o termostatos de columna. Hay de varios tipos de circulación, calentamiento y circulación de aire. Ujú. También hay otros de calentamiento de un bloque de aluminio que está cerca de la columna y después la columna está recargada sobre el bloque de aluminio y se calienta a la temperatura del bloque de aluminio, como si fuera un termobloc. O una columna se mete dentro de una columna aislante, la columna, o sea, la columna se mete adentro de otro tubo, se cierra y con entradas, y entonces se mete agua a temperatura constante. Y hay otro que es el más moderno, que es el que está, digamos, en los sistemas más nuevos. Está un sistema de calentamiento con resistencia, o sea, le ponen unas resistencias ahí sobre una plaquita de vidrio y enfriamiento tipo Peltier. El enfriamiento tipo Peltier es un sistema en donde aluminio, una aleación de aluminio, se pega con un metal de cobre, uh-huh, y después se hace pasar una corriente eléctrica entre el cobre y el aluminio, ¿sí? Y entonces como la velocidad de paso de los electrones en el cobre y aluminio es diferente, ¿cómo se llama? El aluminio empieza a enfriar muchísimo, ¿sí? Se empieza a enfriar y enfría todo el sistema. Y es muy rápido. En algunos lugares ya está bastante estudiado y este sistema pues es muy rápido y bueno, es el que va a tener, digamos, ya cuando ustedes tengan que comprar un HPLC, pídanlo con sistema de enfriamiento tipo Peltier. Bueno, preguntas, ¿no? Ahora vamos a ver un poco de plomería. Uh-huh. La tubería. Hay dos tipos de tubería. Puede ser, digamos, tubería, tres tipos de tubería. De acero inoxidable, se usa en los equipos viejos y para ah, algunas análisis que requieren muy alta presión, pero su uso ha ido disminuyendo. Ujú. Después están tubos de PIC, que es poliéter cetona, y de fluororesina. Estos son un tipo de plásticos, ujú, resina fluorada y poliéter éter-cetona, que han demostrado ser muy buenos, resistentes a pH, resistentes a temperatura y a la presión, eh, bastante presión, pero, mm, algunas presiones demasiado altas, solamente los tubos de acero inoxidable las requieren. Además, el acero inoxidable requiere cortadores especiales para el tubo,
y otras cosas, y casi siempre los tienen que venir el técnico a cambiar. En cambio, el PLIC y la fluorescina ya son más de el técnico del HPLC el que los cambia y han aumentado muchas cosas, ¿no? Bueno, han hecho más fácil el uso del HPLC. El, el diámetro externo de los tubos de HPLC siempre son de 1.6 milímetros, ¿sí? Siempre son de 1.6 milímetros. Lo que cambia es el diámetro interno. Pueden de ser desde punto 1, punto 8, 1.2, 1. Hasta bastante, hasta 1.4 creo, 1.2 de diámetro interno. Y esto es lo que cambia entre para las columnas muy chiquitas, las medianas, las grandes, los sistemas preparativos. Pero por fuera siempre son de 1.6 milímetros para que podamos cambiar los tubos que van a la ¿cómo se llama? A la columna y la salida a la celda de medición, dependiendo, o sea, todo eso se puede cambiar por un técnico no especial, o sea, relativamente no especializado, no el técnico del HPLC, sino el técnico, no el técnico de que vende el HPLC, sino el técnico que es el cromatografista, puede cambiar todo ese sistema sin que se requiera llamar al técnico que cobra por hora desde que salen de Nueva York o desde Texas hasta que regresan allá, no sé cuántos dólares por hora. Entonces, bueno, ya no tanto, porque ahora ya tenemos también técnicos aquí en México. Entonces, de todas maneras, cobran desde que salen de la empresa hasta que regresan. Eso es lo que facturan. Pero con los tubos de PIC y de fluorescina ya se ha podido hacer cambios de la celda y de otras cosas, digamos, en un buen rato que se ponga uno a trabajar, pero puede uno cambiar de una celda micro a nano o a más grande, ¿sí? Los conectores, esto es muy, muy bonito. Se usan tuercas macho como esta, ajá, pero con una puntita de plástico más suavecito que se le llama férula, ¿sí? Y con la férula, el sellado es hasta 40 megapascales. Y también hay tuercas macho de PIC que tienen su férula incluida, ¿sí? Estas que tienen la férula incluida resisten menos, aproximadamente 25 megapascales. ¿Mm? Y generalmente se pueden conectar sin herramientas o con una llavecita que también es de plástico o con algunas de metal, pero sin hacer mucha fuerza. ¿Cómo se ponen las férulas y las tuercas? Vean, aquí tenemos el tubo está en negro. Aquí vamos a ver, este tubo está en negro y se mete, no que las buscamos, que se mete hasta que tope con el fondo de donde vamos a conectar, ¿sí? Y después, o sea, sacan el tubito, lo metes hacia el fondo y después deslizan la tuerca y la empiezan a atornillar para que no quede este huequito, ¿sí? Entonces, si no queda el hueco, digamos que el sellado va a ser perfecto. Ajá, o sea, no van a tener fugas y además este volumen muerto que tenemos así hace que sus picos de HPLC no sean lo delgados y altos que podrían ser. Entonces, todo eso hay que revisarlo cuando uno hace HPLC. ¿Sí? Bueno, preguntas acerca de las tuercas y tornillos. ¿No? Dicen, ¿para qué es esto? Guácala. Nosotros nos gusta la teoría. Bueno, está bien. La fase móvil es agua,
Ajá. Venden agua para HPLC. Ujú. El agua ultrapura que venga de ultrapura de un sistema MIDIQ se puede usar con relativa confianza. Si viene de agua destilada con osmosis inversa y después MIDIQ, pues bastante, tiene bastante, bueno, digamos que es buena para usarse y hay comercial de HPLC. En un experimento de estos, si se compra el agua para HPLC, esta agua para HPLC es más cara que el solvente orgánico de HPLC, ¿sí? Porque, o sea, es más cara porque se usan más litros, ¿sí? Justamente, el agua se usan muchos litros y el solvente orgánico se usa menos. Entonces, al final sale más caro el agua que el solvente orgánico. Los solventes orgánicos grado HPLC se pueden usar con toda confianza si dice grado HPLC. El solvente grado reactivo es aceptable si ustedes hacen una pequeña prueba de detección con ultravioleta, o sea, toman una muestra de lo que tengan ahí de solvente, lo filtran y ven contra agua o contra un poco de solvente grado HPLC, si tiene la misma densidad óptica. O sea, de entrada, el solvente grado HPLC no le hacen nada más los que lo venden más que una sola cosa. ¿Mm? O sea, de un lote de solvente que les llega en una cosa así grande de 500 litros de metanol, de etanol o de acetonitril o de cualquier otra cosa que vayan a utilizar como solvente, en HPLC toman una muestra y le hacen un espectro de absorción en ultravioleta. Uh-huh. Y si el espectro da lo que debe dar según la norma, le ponen su sello de HPLC, grado HPLC, y le suben 30%. Uh-huh. O sea, que es el mismito que el grado reactivo, pero el grado reactivo, llegó el lote grado reactivo, lo envasaron en botellitas y se los venden como grado reactivo y lo único que no hicieron fue hacer el, la detección, ¿sí? Entonces, generalmente todas vienen bien. Entonces hay que, digamos, si tienen por ahí un solvente, solamente hacen un espectro, piden regalado un poco de solvente grado HPLC, el mismo solvente que tengan grado reactivo, le hacen ¿cómo se llama? Un espectro de absorción, ultravioleta y sobre todo ultravioleta, y si dan igual, pues ya lo hicieron, ¿sí? Eh, Hay que ver que algunos solventes tienen tetrahidrofurano y cloroformo como estabilizantes y a veces hay que pedirlos sin tetrahidrofurano y cloroformo que tienen absorbencia en ultravioleta. Uh-huh. ¿Cómo se reemplazan los eluyentes? O sea, de agua nunca hay que pasar a hexano, o sea, de un solvente acuoso, agua o buffer de fosfato o buffer de tris. No se puede pasar hexano porque el fosfato y el tris pueden precipitarse y tapar todo su sistema y después los van a correr. Siempre hay que tomar agua, o sea, del amortiguador acuoso, pasar por propanol, ¿sí? Un, Se puede poner propanol al 50%, después propanol al 90% o al 100%, y después ya pasar a hexano, ¿sí? Y de una solución amortiguadora, primero hay que pasar a agua pura, después a solvente orgánico, o sea, soluble en agua, como es el propanol, y después ya a hexano, ¿sí? Entonces, nunca tenemos que pasar de estos solventes acuosos completamente
a hexano o a solvente orgánico, o sea, sobre todo el que es peorcito es el hexano, directamente. Hay que pasar siempre por 2-propanol, isopropanol. Ujú. Entonces, pues aquí tenemos que la desgasificación se puede hacer el amortiguador, y aquí tenemos el vacío por aspiración en una unidad de sonicación de limpieza por ultrasonido, o en una campana de también, digamos que sí está el esquema, pero es un quitasato donde se está sacando el aire, y con un filtro de .45 o menor, de .22, al pasar y tener esta zona con vacío relativo, este líquido ya está desgasificado, o alguna otra manera. Casi siempre estas son filtración. Digamos que todos los solventes para HPLC tienen que estar filtrados, aunque creamos ajá, eh, que todo va muy bien. ¿Mm? Preguntas. ¿No hay preguntas? ¿Ya se durmieron? No, ¿Ya se durmieron? ¿Sí me están oyendo, no? sí, se oye. Sí, sí, lo escuchamos. Ay, gracias, porque ahora sí están más callados. Otras veces por lo menos alguien deja prendido su micrófono y se oyen los gritos de alguien por allá, pero ahorita sí me estaban me estaban espantando. No, 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 no quiero esto. Ah, ahí está, lo cerramos. Muy bien. Alguien me escribió aquí. No, doctor, no hay dudas. Perfecto, muchas gracias. Entonces, vamos a ver ahora algo importante, que es la cromatografía de fase reversa o fase inversa. Reverse phase chromatography, que es, o sea, sí hay sí hay en cromatografía, digamos, de no HPLC, pero ahí sí se ocupa, pero mucho menos que las otras. En cambio, en HPLC, el 80 o 90% de las veces se usa fase reversa. Ujú. Entonces, es importante conocerla. Entonces, las sustancias tienen polaridad, ¿sí? Eh, eh, o sea, ¿qué es que tengan polaridad? Quiere decir que dentro de ellas hay una parte que tiene carga negativa y otra positiva. O sea, tenemos dos polos eléctricos, por ejemplo, en el agua, ¿sí? El ácido acético, por ejemplo, tiene un solo polo eléctrico que tiene que estar balanceado por otra carga positiva que está en otra molécula. Pero hay compuestos como aquí el metano, ajá, que no tiene polaridad para nada. ¿Mm? Entonces el agua es polar, el metano es no polar, y los solventes con polaridades similares se pueden disolver fácilmente juntos. ¿Mm? Eh, bueno, entonces, dentro de los grupos funcionales en química orgánica tenemos grupos funcionales no polares y grupos funcionales polares. Los grupos funcionales no polares son hidrofóbicos. ¿Mm? No polar
implica no que no le gusta el agua, sino más bien el agua no le gusta juntarse con nosotros. En cambio, los grupos funcionales polares son hidrofílicos y el agua sí le gusta juntarse con ellos. Por ejemplo, los grupos no polares pueden ser grupos alquilo, grupos alquilo, que son hidrocarburos. CH3, CH2N veces, desde 0 hasta 18, 20, 24. Grupos fenilo, como el benceno y derivados del benceno, y los grupos polares son como el carboxilo, el grupo amino y el OH, el hidroxilo, ¿sí? Uh, grupos polares. Aquí debería decir grupo carboxilo. Bueno, después no, de una vez loco. Descartar. Aquí, este de grupo carboxilo. Aquí está. Vamos y si no, nunca lo hago. Ajá. Ok. Este. Bueno, entonces, hemos estado hablando de, bueno, les dije que esto que vamos a ver era la cromatografía de fase reversa. Pero ¿cuál es la fase normal y cuál es la fase reversa? Bueno, en fase normal, la fase estacionaria es hidrofílica, ¿sí? O sea, tiene polaridad alta y la fase móvil puede tener polaridad baja. Esa es la fase normal. Y la fase reversa es que la fase estacionaria va a ser hidrofóbica, y la fase móvil va a tener polaridad alta, o sea, va a ser hidrofílica. Entonces, en la fase reversa vamos a tener nuestra resina hidrofóbica y nuestra fase móvil al principio va a ser agua y la vamos, o sea, completamente hidrofílica, y la vamos a ir bajando esa polaridad con solvente orgánico hasta tener una polaridad lo más baja posible, que no va a ser cero, o sea, no va a ser un solvente orgánico eh, que excluya el agua como el hexano, pero sí como otros que se podemos ir mezclando con el agua y que esa relación agua-solvente nos da diferentes polaridades de nuestro solvente, como eso que vimos hace rato de metanol metanol agua 6,8 y 8,8, cambiamos la polaridad de nuestro solvente poniendo más metanol. Entonces, en la cromatografía de fase reversa, la fase estacionaria tiene baja polaridad y el grupo funcional puede ser 1-octadecilo unido a sílica gel, y a esto se le llama ODS. El octadecilo, ¿quién me puede decir qué es un octadecilo? Exactamente, quiere decir que son 18 carbonos. Ajá. Entonces el octadecilo son 18 carbonos, también se le llama C18, ajá, o ODS, ¿sí? Octadecilo unido a sílica. Y la fase móvil debe tener polaridad alta y es agua, metanol, acetonitrilo. Algunas veces se adiciona un poquito de sal, pero generalmente se pone un ácido o una base para
pues para cargar todo, o sea, para que esté cargado positiva o negativamente. Ujú. Entonces, aquí tenemos el sílice, ajá, con el silil, que es es el sílice, se puede unir a sílice y forma los silicatos, ajá, y entonces aquí tenemos esto que tiene un oxígeno, un silicio, y el silicio tiene estos grupos funcionales que son metilos y uno de ellos creció hasta 18, ¿sí? Entonces, este es el silil, uh-huh, C18 o ODS, uh-huh, C8 octilsilil, uh-huh, y el C4 butilsilil. Uh-huh. Entonces aquí tenemos el 18, la mitad, si este CH3 lo pasamos para acá a la mitad, vamos a tener un octilsilil, y si lo pasamos aquí 1, 2, 3, y aquí lo ponemos en CH3, tenemos un butilsilil. Uh-huh. Otros tipos de sílicas que sirven para cromatografía de fase reversa son el fenil dimetilsilil, uh-huh, el trimetilsilil y el cianosilil, ¿sí? Entonces este va a ser un grupo cianuro, ¿sí? Entonces, ¿cómo se sintetiza el ODS? Pues se mezcla el gel de sílice con de metil octadecil o dimetil octadecil clorocilano, se calienta a 150 grados centígrados, se pierde un HCl y ya, quedó, ¿sí? O sea, la química es bastante fácil y no es una química demasiado cara. Ujú. ¿Cómo afecta la longitud de la cadena a la interacción? ¿Sí? Un C18 con una proteína o con compuestos no polares tiene una interacción muy fuerte. Ujú. El C8 tiene una interacción media y el C4 más débil. ¿Sí? Cuando si queremos purificar proteínas y las metemos a un C18, proteínas grandes que tienen bastante hidrofóbica la situación, van a tener una interacción muy fuerte con la columna y no vamos a poder sacarlas con alcohol al 100%, sino vamos a tener que poner acetona o hexano para que se despeguen y las podamos sacar, y a lo mejor se nos precipitan ahí adentro y jamás salen. En cambio, si las ponemos en una columna de C8 o de C4, la interacción es más débil y entonces podemos sacarlas y que nos hagan un buen cromatograma. El C18 es bueno para péptidos pequeños de 16, 18 aminoácidos o más pequeños, o también un poco más grandes, pero el C4 es bueno para proteínas de 50 o 60 o más kilodaltones, ¿sí? Que son ya cientos de aminoácidos. Entonces, ya hemos visto un poco esto. El agua hace redes de puentes de hidrógeno. Uh-huh. Cuando hay una sustancia no polar, el agua lo aísla, ajá, lo puede recubrir, pero después se rompe esta red alrededor y lo saca y lo deja por fuera. Entonces la sustancia no polar es empujada, y si la fase estacionaria es no polar, pues ahí se fija, ¿sí? Uh, entonces, vean, si hacemos correr este compuesto, una mezcla de este compuesto con este compuesto, ¿qué son? A ver, ¿cómo se llama? El que tiene OH. Es benceno con un OH. Chicas, chicos, ¿quién anda por ahí? ¿Nadie?
No les oigo. Es un fenol. Exactamente, es un fenol. Y este de CH3, benceno, es el ¿Tolueno? Tolueno. exactamente tolueno. Ay, chamacos, ya ven por no hacerle caso a la química orgánica. Tolueno y fenol. ¿Cuál es el más? El fenol huele rico, floral, pero es bastante tóxico. No les digo que lo huelan mucho. Pero, ¿cuál es más polar? ¿El fenol o el tolueno? El fenol. El fenol, por este OH, este es capaz de formar, este OH forma puentes de hidrógeno. Entonces, la interacción del ODS con el tolueno es fuerte. ¿Mm? Y el fenol, la interacción con el ODS es menos fuerte. Entonces, en una cromatografía de fase reversa, en una columna de ODS, el primero que va a salir es el fenol y el segundo, el tolueno. ¿Sí? ¿Ven? Entonces, esa es la relación entre el tiempo de retención y la polaridad. Más polar sale antes, menos polar sale después. ¿Mm? ¿Qué podemos hacer cómo podemos, más bien, qué eluyentes podemos usar en fase reversa? Es agua, ujú. Puede ser una solución amortiguadora, pero diluida, no más de 50 milimolar, más disolvente orgánico soluble en agua. Ujú. Los solventes orgánicos solubles en agua son metanol, acetonitrilo, tetrahidrofurano y algunos otros. La relación de la mezcla es lo que más influye en la separación. O sea, tenemos que escoger si es isocrática, cuál es la mejor concentración o relación entre las dos, entre el solvente orgánico y el inorgánico. Y y el pH de de la solución amortiguadora es importante. Generalmente para proteínas y para péptidos, lo que se usa, digamos, como amortiguador es un ácido débil, como el ácido trifluorescético, el ácido butírico, el butírico no, el ácido tricloacético, el ácido acético, el fórmico, ¿sí? Son esos ácidos orgánicos de bajo peso molecular, y pues tenemos desde 3, 2, 3, 3,5 de pH, que es este, su pK, y entonces ahí está perfectamente digamos, un pH ácido estable, ¿sí? Eh, em, bueno, entonces, ¿cómo funciona esto de los solventes orgánicos? ¿Sí? Entonces, el agua se junta con el agua y no arrastra el soluto no polar, pero el metanol recubre al soluto no polar y entonces lo hace estacionaria y lo va haciendo caminar. ¿Sí? Eso es, aquí tenemos varias cromatografías, por ejemplo, metanol agua 60-40, ¿sí? 70-40 se corre hacia la izquierda porque la, eh, la polaridad baja y 80-20, digo 70-30, se recorre a la izquierda y 80-20 todavía se recorre más y se empiezan a pegar los picos, ¿sí? Entonces, eso tienen que quedárselo muy bien en la cabeza para cuando, si algún día están trabajando HPLC
y salen muy pegados los picos, hay que bajar, en fase reversa, hay que bajar la polaridad para que se separen los picos, ¿sí? Ah, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Mm, Muy bien. Preguntas. Preguntas, 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 preguntas. No hay preguntas. Todo es facilísimo. La vida es facilísima. Bueno, ahora sí creo que los estoy durmiendo, ¿verdad? A ver. ¿Quién anda por ahí? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya somos 15. Qué horror. ¿Qué tuvieron examen? No, no, sí, no. Nadie. Ya se durmieron. Despierten, despierten. Gracias, gracias. ¿No? Bueno, entonces vamos a empezar con un poquito de la cromatografía, ¿sí? Entonces, electroforesis. La electroforesis es un sistema que se usa mucho en el laboratorio y los más conocidos son los biorad, por ejemplo, este que está acá arriba, que es una cámara horizontal muy grande con una fuente de poder para DNA y aquí abajo está la mini protean 3, pero hay otras fuentes de poder y otras marcas que son suficientemente buenas y todas funcionan exactamente igual. La electroforesis es un método físico de análisis, ajá, y tiene que haber moléculas cargadas para que funcione. Si las moléculas no están cargadas, pues la electroforesis no se da, porque la electroforesis es la migración de partículas cargadas, uy, qué feo, en un espacio bajo la influencia de un campo eléctrico externo, ¿sí? Entonces los iones están suspendidos entre dos electrodos y tienden a viajar hacia los electrodos que soportan cargas opuestas. Les voy a preguntar, hagamos una pausa y podemos ir a hacer una encuesta y les voy a preguntar. Este, campo.
¿Qué es un campo? Ujú. Bueno, ya está. Vamos a iniciar la votación. Chicos, ¿qué es un campo? ¿Espacio o tiempo? Muy bien. Ajá. Wow, habemos 14. Muy bien. Entonces, un campo es espacio, ¿sí? Ahora, campo eléctrico es oh, que las arañas. Bueno, entonces en un campo eléctrico hay siempre hay una carga positiva y una negativa. Sí, Sí, todos piensan que sí. Sí. Por favor. ¿Sí? ¿No? Escríbanlo en el chat, por favor, por Sí. favor, por favor. Sí, sí, sí. Pues resulta que vamos a hacer un experimento mental. Tomamos un electrón, o sea, de su pantalla salen algunos electrones y pesquen uno, por favor, con la mano izquierda. Entonces, ahí lo tienen. ¿Sí lo tienen? Todos lo tienen su electrón entre dos dedos de la mano izquierda. Sí. sí. Gracias. Entonces, ese electroncito de la mano izquierda lo van a lanzar por la ventana al espacio. Ajá. Y entonces empieza a viajar, cada quien lo aventó hacia algún lado y todos nuestros 14 electroncitos están viajando. Ahorita ya llegaron a la parte alta de la atmósfera, siguen subiendo, llegan a la parte baja digo, a la parte más alta de la atmósfera, salen de la gravedad terrestre porque son muy fuertes y lo aventaron. Y no lo aventamos hacia el Sol ni hacia los otros planetas, sino digamos hacia arriba o hacia abajo del plano del sistema solar, que más o menos no es un plano, pero sí tiene, digamos, un sistema, una distribución casi plana, ¿no? Si alguien no esté de acuerdo, me puede decir ahorita. Entonces está hacia arriba o hacia abajo. Ya se alejó bastante de esto y
y entonces, ya, este, por ahí está ya alejado de todos nosotros, de materia, ya quedó en el espacio relativamente, casi, digamos, vacío, ¿sí? En un espacio vacío. ¿Ese electroncito genera un campo eléctrico? Por favor, escriban en el chat su respuesta. ¿Sí o no? ¿Genera un campo eléctrico o no? No, 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 no. Muy bien. Jessy, qué memoria de teflón. Lo vimos el trimestre pasado. Sí, ese electrón genera un campo eléctrico. O sea, si tiene una carga eléctrica, genera un campo eléctrico. Hay campos eléctricos monopolares. No hay campos magnéticos monopolares, ¿sí? O sea, un imán siempre va a tener un polo positivo y uno negativo, pero una carga eléctrica puede ser positiva y genera un campo eléctrico donde esté. Y un electrón es una carga eléctrica con un poquito de masa y genera un campo eléctrico. Entonces, todas las partículas que están cargadas y las ponemos en un campo eléctrico, sobre todo si tenemos suficientemente cerca el polo positivo y el negativo, van a empezar a migrar. Uh-huh. Y entonces, pues, si tenemos de esos polos positivo y negativo, y tenemos una mezcla de partículas cargadas positiva y negativamente, cada una va a migrar hacia el polo contrario. Uh-huh. La electroforesis se ha vuelto una herramienta de laboratorio y se puede utilizar para propósitos analíticos, de identificación, para caracterización física de los componentes de una muestra o para su separación preparativa. O sea, se puede usar electroforesis. Han inventado algunos aparatos electroforéticos donde se puede poner mucha muestra y hacer electroforesis preparativa. No se usan mucho porque son bastante caros y bastante, digamos, trabajosos, y hay otras técnicas que son más fáciles de implementar, pero sí hay y en algunas ocasiones pueden ser muy buenos. Se usa para analizar y separar moléculas, en este caso proteínas. También se usa la electroforesis para depositar recubrimientos como la chapa de oro de algunas medallitas o algunos relojes o algunos eh, anillos, o sea, el recubrimiento de orito de unas menos de una micra que está en esas cosas, se deposita por electroforesis. También el cromado de las defensas de los automóviles viejos, se usaba cromo y se depositaban ahí por electroforesis, o si han visto algunas cosas de aluminio que no son plateadas, sino tienen como colores cafecitos, eso es un recubrimiento anodizado, que es la electroforesis. O sea, se ponen en el ánodo y corren las sales, se depositan sobre el aluminio y forman una película muy delgada, pero que está muy, muy homogénea. O sea, es para pintar sin que haya fallas en la pintura, aunque el grosor de la cobertura es pequeño, ¿no? Entonces, la migración electroforética de una molécula se puede realizar en cualquier medio, o sea, en el aire, en el agua, aunque generalmente es una matriz, o sea, una gelatinita, ¿sí?
Si estamos haciendo electroforesis y el fluido, o sea, el agua, es la que se pone en movimiento, entonces a eso se le llama electroósmosis, ¿sí? Hay veces que en algunos tipos de electroforesis, la electroósmosis, que es movimiento de agua dentro de nuestra electroforesis, que no debería moverse, entonces hace que las electroforesis no salgan completamente muy, muy bien. Y eso se da cuando tenemos muchas sales o sobre todo cuando tenemos iones diferentes a los que queremos que se muevan. Esos iones acarrean agua, por ejemplo, el cloruro de sodio. ¿Sí? Entonces, esto aquí tenemos, a la izquierda tenemos un esquemita donde una molécula grande con 3 cargas se mueve negativa, se mueve hacia el ánodo a una velocidad 1 y una molécula pequeña con 3 cargas se mueve hacia el ánodo con una velocidad 3 y una molécula media cargado positivamente se mueve hacia el cátodo con una velocidad 3 también. Aquí faltaron 2 y 3. Ajá. En el video que está al lado derecho, ajá, tenemos una representación de que salen moléculas cargadas positiva y negativamente, están en el campo eléctrico y unas se mueven hacia la derecha y otras hacia la izquierda. Ajá. Entonces, están en el aire y entonces esto nos indica que el movimiento de partículas cargadas puede ser en cualquier lado, pero en las proteínas se da y varía con el punto isoeléctrico, ¿sí? La movilidad de las proteínas se incrementa al alejarse del punto isoeléctrico. O sea, cuando están en el punto isoeléctrico, las proteínas no tienen carga neta, no se mueven. Si están un poquito a la derecha, en este caso son pH mayor que el punto isoeléctrico, ajá, se cargan negativamente y hacia abajo se cargan positivamente. Está más abajo o más arriba de su punto isoeléctrico, pero si nada más están una unidad más arriba, tienen una carga, y si están 2 unidades más arriba, tienen más carga eléctrica. Entonces, la movilidad electroforética es variable dependiendo del pH al que hagamos la electroforesis. Y los ácidos nucleicos y las proteínas en presencia de SDS presentan movilidades electroforéticas más altas. Porque, sobre todo en pHs alcalinos, porque el SDS tiene 2 cargas negativas, ¿sí? Y cada aminoácido puede pegar 6 SDS o 3 SDS, bueno, varios SDS. Y entonces, cada SDS que se le pega a una proteína son cargas negativas que están abandonando. Entonces, pues aumenta su carga negativa y aumenta su movilidad electroforética. ¿Qué afecta la movilidad electroforética? El solvente, ¿sí? Si tenemos detergentes o solventes orgánicos que puedan hacer que la proteína se cambie su estructura o deje de tener una carga, pues cambia la movilidad electroforética. La temperatura también cambia la movilidad electroforética. La fuerza iónica también puede cambiar la movilidad electroforética, sobre todo de los ácidos nucleicos, porque si no hay iones sodio, el ácido nucleico se pone inestable y puede precipitarse. Ajá. Pero las proteínas se agregan también a baja fuerza iónica. Entonces tenemos que tener un equilibrio entre la cantidad de sal, que debe ser estar presente, pero en muy poca cantidad, porque cuando se pone mucha sal, ajá,
o sea, lo que empieza a caminar en esa electroforesis, los iones que empiezan a movilizarse son los de la sal, y entonces hay mucha fricción entre los iones y el agua y calientan la solución, y la disipación de calor de Joule en el aparato de electroforesis es cuánto calor puede disipar para que no se suba mucho la temperatura, pues está de paso, se sobrepasa, y entonces pues se calienta mucho el sistema y puede llegar a quemarse. Yo vi una chica que estaba quemando una cámara de electroilusión por ponerle demasiado crema a los tacos y mucho voltaje porque quería terminar temprano. ¿Quién inventó la electroforesis? Fue el señor Tiselius en 1937 y desarrolló algo que se llamaba la frontera móvil, que después él mismo la convirtió en electroforesis zonal y la utilizaba para separar sobre todo las proteínas del suero de la sangre humana, y pudo detectar algunas enfermedades. Este de aquí es el señor Arne Wilhelm Kaurin Tiselius. Nació en 1902 y murió en 1971. Este, su, su tesis se llamaba el método de la frontera móvil para la electroforesis de las proteínas, y después en 1977 publicó un aparato nuevo para el análisis de las mezclas coloidales, que eran las proteínas. Entonces, el tubo de Tiselius es un tubo en U, donde aquí se pone la proteína en un amortiguador hasta la rayita roja. Después, de los dos lados al mismo tiempo, se rellena con amortiguador muy despacito para que no haya mezclas. Después se meten el ánodo y el cátodo, y la frontera estaba al mismo lugar, en el mismo sitio, porque pues este es un vaso comunicante y el nivel es el mismo, debe ser el mismo. Entonces, al poner el sistema, las proteínas iban bajando de este lado y subiendo de este lado. Ajá. Y eso se veía. Este es un esquema, bueno, hecho por mí. A la derecha tenemos el esquema del tubo de Tiselius. En realidad, aquí tenía eh, el electrodo de agua, de plata, cloruro de plata. Aquí solución de cloruro de potasio. Y de este lado también, plata, cloruro de plata y cloruro de potasio. El azul es el amortiguador. Y la muestra está aquí. Y tenía todo un sistema como de microscopio para ver cómo esta frontera iba subiendo y medía el tiempo de llegar de aquí acá arriba. ¿Sí? Si quieren ver más este libro, está muy interesante y está dentro de la bibliografía, está la historia de la electroforesis. Entonces, la electroforesis se desarrolló, ¿por qué se regresa? Completamente de los años 40 a 50. Fueron los años que más publicaciones se hacían, nada más con técnicas electroforéticas diferentes. O sea, hay varios libros que se pueden juntar con todos los artículos que decían, nosotros hicimos con este sustrato, con este amortiguador, y aquí están los resultados, vean que pasa esto, hacen lo otro. Era análisis y análisis de electroforesis, ¿sí? Y se ha utilizado para separar todas las moléculas, desde proteínas, las más grandes, por ejemplo, la titina, que es una molécula de 300,000 kilodaltones y que está en los músculos y es de las proteínas más grandes codificadas en el genoma humano. Se puede ver una bandita ahí en un gel que es de muy alta concentración de acrilamida mezclado con un poco de gelatina, y ahí se ve la banda
no, con gelatina, no. ¿Con qué era? Era de acrilamida muy concentrada con un poquito de agarosa. Era agarosa, no gelatina. Entonces, ahí se puede ver la titina purificada, pero podemos hacer electroforesis de aminoácidos y hasta de iones inorgánicos se puede hacer electroforesis en electroforesis capilar. Y esta es una de las herramientas también más poderosas que hay, la electroforesis capilar, porque es rápida, barata y tiene muchas facilidades, pero la gente, no sé, aquí en México y en muchos lugares no la usa, no sé por qué. O sea, he visto gente que tiene y la usa, pero no la explota al máximo, ¿sí? Y aquí en México tenemos una y no se ha podido usar casi nada porque nadie la quiere usar. Entonces, ¿qué tipos de electroforesis tenemos? Electroforesis de zona, ajá, es la electroforesis en papel, que ya casi no se usa, pero todavía se usa, la electroforesis en gel, ajá, la electroforesis en capa fina, y la electroforesis en acetato de celulosa. Todas estas tienen en común que se desarrollan y se revelan sobre la misma matriz. Uh-huh. La electroforesis de frontera móvil es como la electroforesis capilar, la isotacoforesis, el enfoque isoeléctrico y las electroforesis inmunológicas. Lo que tienen este grupo es que lo que tiene de característica estas electroforesis es que la matriz no interviene en la separación. Son otros tipos de interacciones los que intervienen en la separación. En todos los zonales, ¿sí? La matriz hace como una red y impide el paso de las proteínas o de las moléculas. Y en el caso de la frontera móvil, la matriz no interfiere, ¿sí? Entonces, el enfoque isoeléctrico se van colocando de una manera, la electroforesis capilar, pues es un capilar y adentro hay interacción entre la pared del capilar y las moléculas, pero no interfiere la matriz en el viaje, o sea, es casi pura agua. Todos estos, digamos que la matriz es casi pura agua, o sea, está ahí nada más para contener para que no se disperse por todos lados nuestra muestra, pero la matriz no retiene a nuestra muestra. En caso del otro lado, sí la matriz le interfiere el movimiento a nuestra molécula. Entonces, la electroforesis de zona implica la migración de partícula cargada en los medios que son papel, acetato de celulosa, almidón, poliacrilamida. Los componentes se distribuyen en una zona discreta del soporte y el soporte tiene el amortiguador. Se pone la muestra en pequeños volúmenes, tratando que queden con una banda estrecha. Los analitos migran a una velocidad que está determinada por su movilidad electroforética, pero también por su tamaño y por su forma, ¿sí? ¿Qué aplicaciones tiene? Pues tiene aplicaciones en todos lados, ustedes saben, esta de aplicaciones se pone nada más por disciplina, pero pues ya. Y creo que aquí vamos a dejar, chicos y chicas. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Por aquí todo bien. ¿Todo bien? Esto está muy sencillo. Bueno, muy bien. Entonces nos vemos el martes y
hagan sus tareas y se van a abrir los buzones. Y ya saben, cuando les digo, ya se abren, ya se acaban las preguntas. Hagan sus tareas y hagan preguntas, por favor, sin problema. ¿Sale? Entonces nos vemos, chicos. Si no hay preguntas, que no hubo preguntas, entonces nos vemos el martes próximo. Vamos a tener que circular algo para levantar el ánimo, porque hoy todos tienen sus fotos muy bonitas, pero se me hace que todos están así como... Y bueno, ni modo. No, profe, no estamos así. ¿Qué? No, no estamos así. O ¿No por lo están menos yo así? no. Pues digan, aunque sea, digamos que por lo menos digan, ay, profe, qué bonito, ay, profesor, qué interesante, ay, profesor, o sea, no yo, sino el tema que estamos tratando. Ni bonito ni interesante soy, pero el tema a lo mejor sí. Sale pues, chamacos, nos vemos el martes y que tengan buen fin de semana. Gracias. Igualmente. Gracias, profe. Adiós. Adiós.